Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. En esta nueva edición del videoblog quería hablaros sobre la enorme cantidad de saldos que estamos viendo por parte de líneas de rol, por parte de prácticamente todas las editoriales. Es algo generalizado, donde estamos viendo muchos saldos y mucha gente preocupada, diciendo, Madre Santísima del Cielo, todo esto es una mala señal, el rol se muere, el rol se muere, va a acabar toda la industria del rol, todo el sector del rol, esto se acaba, esto es una señal del apocalipsis que viene. Pues bueno, pues quería daros una visión puramente económica, vamos a hablar de economía, de ciencia económica, y os la voy a tratar de explicar de una manera simplificada para mostraros lo que yo opino desde ese punto de vista económico de la situación actual. Bueno, lo primero, ¿qué causas hay para que se salden líneas? La primera, evidentemente, que se acabe la licencia. Eso no hay nada más ya que hablar. Si la licencia por parte... Normalmente aquí en España tenemos muchas traducciones, la mayoría, ¿no?, de libros que se publican, pues normalmente son traducciones, pues si se acaba la licencia con el licenciatario original, hay que cerrar la línea y tienes un tiempo límite para vender todo el stock que tengas en el almacén, ¿vale? Ahí no hay nada más que hablar. También tenemos el hecho del almacén. El almacén es muy importante. Pues el espacio que hay para almacenar. Normalmente una editorial, si es más grande, tiene un almacén propio. Si es más pequeña, incluso hay gente metiendo en su casa, ¿no? Dentro aquí del cuarto de estar, pues los manuales que les envían. Pues hay un problema de espacio, ¿no? Si tú no vas vendiendo todo lo que vas imprimiendo y se va quedando un resto, pensemos que, pues, oyes, 100 manuales te ocupan un montón de sitio, ¿no? Tiradas de 1000 ejemplares o de 500 ocupan un montón de espacio, ¿no? Y si no lo vas sacando rápido, eso se te va acumulando. Y llega un momento en el que el espacio que tienes determinado para poder almacenar todos esos productos, pues se agota. Entonces tienes que pensar en, oye, alquilo otro local, busco otro local para meter lo que me tiene que venir ahora, ¿no? Lo que he mandado a imprimir y que es lo próximo que voy a poner a la venta. Normalmente no te va a salir rentable, ¿no? Los gastos del alquiler, de impuestos, de electricidad y tal, de un nuevo almacén, no se te va a compensar con las ventas que vas a hacer de una nueva impresión. Es muy raro, ¿no? Por lo cual, las editoriales tienden a coger, pues mira, todo lo que tenemos aquí parado que no lo vendemos, vamos a sacarlo, ¿no? Y como digo, pues es más un problema de almacenamiento, es un problema de espacio que realmente un problema económico. Y luego sí que tendríamos aquí el problema económico, que es cuando la editorial necesita hacer cash, necesita metálico, ¿vale? Necesita afrontar una serie de pagos y necesita pues ese dinero inmediato y que pues procede normalmente con el pues vamos a esto que tenemos aquí, como tampoco lo vendemos, hacemos espacio y aparte sacamos algo, ¿no? Ahí es donde podría venir el problema. ¿Realmente es un problema e indica una mala situación económica de la estructura financiera económica de la empresa? Pues vamos a verlo. Dentro de una empresa, y vamos a hablar de empresa, no empresa, sociedad, de cualquier editorial, que es extrapolable a cualquier otro tipo, pues tenemos un periodo de rotación dentro de la empresa que son básicamente las fases de producción, que ahí estaríamos hablando del periodo medio de maduración, el ciclo de caja, como queráis llamarlo, ¿vale? Que normalmente se divide, es una rueda que tiene que estar girando, que es compra de materias primas, producción, venta, cobro, pago a proveedores. Compra de materias primas, producción, pago, venta, cobro, pago a proveedores. Esa rueda tiene que estar girando. Entonces tú compras materias primas, pues compras una licencia. Producción, pues creas el libro, ¿no? Lo traduces o lo escribes, lo ilustras, maquetas, vas, imprimes, tal. Luego venta, que eso ya sería pues a través de la distribuidora, de tiendas, etc. Cobro, pago a proveedores. Entonces es ahí donde de repente viene el problema entre la venta y el cobro y el pago a proveedores, ¿no? Donde puedes tener pues una situación que te requiera el introducir una cantidad de dinero, porque ahí viene la peculiaridad del sector del rol aquí en España, que es bastante pequeño. Es bastante pequeño y las editoriales que funcionan en él tienen muy poca capitalización.
Para que os hagáis una idea, aquí en España la mayoría de editoriales, o algunas, sobre todo las editoriales más pequeñas, son sociedades personalistas, que dependen de la persona que está al frente. En el mejor de los casos suelen ser sociedades de responsabilidad limitada, que para que os hagáis una idea, según la ley de sociedades de capital, solamente necesitan 3.000 euros para crearse, para fundarse. Entonces van los socios que van a formar esa sociedad de responsabilidad limitada, depositan esos 3.000 euros que se dividen en participaciones, no en acciones, las acciones son de sociedades anónimas, ¿vale? Se dividen en participaciones que se dividen entre los socios y que luego puede adquirirlas uno único y ser o dueño único, ¿no? Socio único de la entidad. Por lo cual, realmente ese es el capital, el patrimonio propio de que disponen, que son 3.000 euros, y es de lo que tienen que responder los socios. La sociedad, tú cuando la demandas, es una persona jurídica por sí misma, y si tú la demandas, tiene que responder con lo que tenga la propia sociedad y con esos fondos propios por parte de los socios, que es de lo que tienen que responder, de 3.000 euros. Como veis, es una capitalización muy pequeña. Entonces tienen muy poca cintura para afrontar situaciones pues malas, ¿no? Situaciones de subida de precios. Hemos sufrido desde la pandemia un momento de aumento de precios, principalmente debido al aumento del precio de la celulosa. Durante la pandemia ocurre que, pues evidentemente la gente no podía salir, se multiplicaron de una manera brutal lo que eran las ventas a distancia, y para vender a distancia necesitan meterlo en una cajita de cartón, ¿no? Que al fin y al cabo está hecha de celulosa, por lo cual el precio de la celulosa se disparó. Esto reconocido por el presidente del Grupo Planeta, que es uno de los grupos editoriales más importantes, ¿no? de venta de novelas y tal, reconocía que para las navidades de ese año o del año siguiente, eso ya no lo recuerdo, que ellos se vieron en el problema de que, claro, con el aumento del precio de la celulosa sumado a la escasez del producto, pues que se habían visto en problemas a la hora de ir a imprimir novelas. Él lo que te contaba, este presidente del Grupo Planeta, es que en Navidades ellos venden más que en todo el año junto, ¿no? Es su gran época de hacer el agosto, ¿no? Aunque sería en Navidades, ¿vale? Entonces ellos lo que hicieron para no quedarse sin ejemplares, porque lo que estaban viendo es que cada vez que tenían que ir a imprimir, antes era en un par de días ya tenían una nueva tirada de libros hecha y dispuesta en el almacén, y ahora de repente veían que podían tardar hasta un mes. Y ellos no podían permitirse el quedarse sin stock en el almacén durante el periodo de Navidades. Así que lo que hicieron fue tiradas brutales, ¿vale? Llenaron los almacenes hasta los topes, imprimieron muchísimo más de lo que hubiesen impreso en cualquier otro momento. Y claro, esto lo que hizo y propició fue que aumentara aún más el precio de la celulosa, ¿no? Por lo que aumentaron más los costes de impresión. Y esto, dentro del sector del rol, que es un sector chiquitito, la industria del rol, el sector del rol, pues claro, se encuentran con que los costes de repente se disparan. Y este sector del rol, que normalmente vive al día, que tiene que esperar a cobrar lo último que ha impreso y ha puesto a la venta para poder afrontar los pagos de otra nueva línea, otro nuevo juego, otra nueva reimpresión, pues se encuentran con que les han aumentado los costes y no tienen el músculo financiero para poder afrontar pues esa nueva tirada. Porque aquí estaríamos ante otro concepto económico, que es el fondo de maniobra. El fondo de maniobra, que de una manera teórica, ¿vale? No quiero asustar, no quiero daros una clase de economía, ¿vale? Pero el fondo de maniobra básicamente lo que te dice es que la estructura contable de una empresa se divide en activo y pasivo. El activo es lo que tienes, ¿vale? Las cosas que tienes, y el pasivo es cómo las has financiado. ¿Cómo las has financiado? Si directamente compras, pagas dinero por dinero, lo que estás haciendo es cambiar un activo por un activo, ¿no? Aquí estamos hablando de cómo se financia. Entonces, dentro de cómo se financia ese activo, tenemos el pasivo a corto plazo, el pasivo a largo plazo y los fondos propios, que ya os he dicho que son muy chiquititos dentro de este sector. Y luego en el activo también lo dividimos en activo circulante y activo fijo. La diferencia es que permanezca dentro de la entidad un año o menos, ¿vale? Más de un año o menos de un año. Ya está. Entonces, el fondo de maniobra lo que te dice es, la definición teórica, es la parte del activo circulante financiado con fondos a largo plazo, ¿vale? Ya sea fondos propios o pasivo a largo plazo. Que probablemente, si no sabéis economía, os habéis quedado como, ¿esto qué es?
El fondo de maniobra lo que dice al final es el músculo financiero para hacer frente a situaciones puntuales. ¿Vale? Básicamente es a lo que puedes echar mano cuando te surge un gasto, ¿no? Es como si se te estropea la lavadora en casa y dices, pues vamos a echar mano de la hucha, ¿no? Básicamente sería de una manera muy simple, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como hemos visto, este sector está muy poco capitalizado y tiene muy poca, aparte de que no se endeuda mucho porque no merece la pena para un sector tan pequeño, tampoco tiene fondos propios, por lo que básicamente no tiene fondo de maniobra. Eso significa que cuando le surgen situaciones puntuales de un gasto por ejemplo proveniente del aumento de costes de la celulosa, de los aumentos de costes de la impresión, se encuentran con que no tienen el músculo financiero para hacerle frente. Y es ahí donde surgen pues medidas pues puntuales, ¿no? Como es, pues vamos a saldar lo que tenemos por ahí para sacar la pasta para poder afrontar este gasto puntual que nos ha surgido. Entonces, eso realmente no estaría hablando de una mala situación económica o de una mala estructura financiera de lo que sería la empresa. Simplemente estamos hablando de que ante situaciones puntuales de aumento de costes, no se tiene el músculo financiero porque lo que es la propia empresa o el propio sector es muy pequeño. Si os fijáis, las editoriales grandes prácticamente no dependen del rol, están muy diversificadas, venden juegos de mesa, juegos de tablero, juegos de cartas, etc. O tienen una distribuidora, es decir, tienen diversificado lo que es su negocio. Mientras que las editoriales pequeñas, por su propia configuración, realmente no van a sufrir mucho. ¿Y esto por qué es? Aquí os tengo que hablar de otro concepto económico que es la estructura de costes. Los costes dentro de una empresa se dividen en costes fijos y costes variables. Esto es muy fácil de explicar. Es el hecho de que los costes fijos son los costes necesarios para existir, ¿vale? Mientras que los costes variables dependen de cuánto produces. Esto es como si tienes una segunda vivienda, ¿vale? Tienes una casa en el pueblo en la que solamente vas en verano. Entonces, durante todo el año tú estás pagando el mínimo de electricidad, el mínimo de agua, ¿vale? Y los impuestos mínimos. Mientras que cuando vas allí, pues ya pagas por lo que consumes, ¿no? Por el agua que consumes, por la electricidad que consumes. Yo creo que es fácil de entender, costes fijos y costes variables. ¿Qué ocurre? Que las editoriales pequeñitas básicamente no tienen costes fijos o tienen unos costes fijos muy pequeños. Porque la mayoría de gente que trabaja en esas editoriales, primero, tiene su trabajo aparte, tienen un trabajo que no tiene nada que ver con esto y que normalmente dedican su tiempo libre a lo que es la editorial. Tienen muy poca gente asalariada, como digo, tienen muy pocos costes fijos. Y si en un momento dado los costes les aumentan, pueden bajar la persiana, decir, nos quitamos todos los costes variables porque no producimos y esperamos a que surja un momento más adecuado, más propicio para continuar, pues, o para ir a imprenta, ¿no? Por lo cual, como digo, las editoriales grandes no tienen muy diversificado su negocio y las editoriales pequeñas pues tienen muy pocos costes fijos y pueden bajar la persiana y eliminar todos los costes variables, por lo cual realmente el sector no sufre demasiado cuando se producen pues esta serie de fenómenos de aumento de costes o de inestabilidad de la propia situación económica. Entonces, resumiendo, ¿los saldos de líneas son preocupantes? Pues realmente no indican nada. El hecho de que se haga un saldo no implica absolutamente nada sobre la capacidad económica o la estructura de la empresa en un momento dado. Solo implica que pueden tener problemas para afrontar ciertos pagos en un momento dado, pero no significa nada a largo plazo ni implican ningún tipo de problema, por lo cual si estáis viendo saldos, realmente no preocuparos porque forma parte de pues de la vida de la propia sociedad de manera normal. Ahora bien, ¿hay señales que indiquen problemas o preocupación o que puedan ser preocupantes dentro de la actuación de una editorial? Pues sí que hay actuaciones que sí que pueden resultar preocupantes y que sí que te pueden llamar la atención, ¿no? Especialmente cuando estamos hablando de estas preventas barra mecenazgos o mecenazgos barras preventas disfrazadas cuando se van sucediendo uno tras otro y no se está entregando lo anterior, cuando te da esa sensación de que
para entregar una preventa anterior se saca una nueva que es la que está financiando esa anterior. Eso sí que estamos hablando de señales que sí que pueden manifestar una situación de desequilibrio dentro de la estructura financiera de una empresa, en este caso de una editorial, sobre todo porque tampoco hace falta explicar mucho. Te das cuenta de que si una preventa falla, si una preventa no funciona, todo lo que tiene por detrás puede caer en el limbo. Eso sí que es una señal que te tiene que indicar a ti como consumidor el que sí que puede haber problemas estructurales dentro de una editorial. Yo particularmente, lo digo como aficionado al rol, no suelo entrar en preventas ni suelo entrar en mecenazgos. Yo cuando algo sale voy a tienda y me lo compro. ¿Que eso significa que te pierdes oportunidades, que te pierdes una aventura, te pierdes un tarjetón o te pierdes un posavasos diseñado ad hoc para el mismo? Pues bueno, pues creo que podré vivir sin ello, ¿vale? Creo que mi paz mental, ¿vale? Mi calma, mi tranquilidad vale mucho más que cualquiera de estos regalos, ¿no? Entonces yo eso es lo que hago. Reconozco que con esta forma de pensar y con esta forma de actuar hay justos que pagan, no, hay justos que pagan por pecadores, ¿no? Lo que es esta frase, ¿no? Que hay gente que sí que de verdad necesita pues esa financiación para poder sacar a cabo sus proyectos, mientras que otros muchos pues se valen de ello pues de una forma ya consecutiva y encadenada, ¿no? Que, por ejemplo, y esto lo estamos viendo, esa serie de mecenazgos donde pues realmente se piden cantidades ridículas, ¿no? Se piden 1.500 euros, 1.800 euros, que dices, ostras, si no tienes la capacidad financiera para afrontar ese gasto, ¿cómo me vas a transmitir a mí, perdón, cómo me vas a transmitir a mí la seguridad de que en un momento dado, cuando te surja algún problema, vas a poder imprimir y enviarme ese manual, ¿no? Si me estás pidiendo una cantidad tan ridícula, ¿no? Curiosamente, y esto parece contradictorio, te transmite más seguridad y más confianza cuando se piden cantidades muy grandes, ¿no? Cuando ves que se piden 10.000 o 5 cifras, ¿no? 5 cifras. Porque ahí sí que te das cuenta de si esta gente lo necesita para poder sacarlo, ¿no? Pero cuando son esas cantidades tan pequeñas, o bien transmites esa sensación de joder, macho, pues no tienes músculo financiero para sacar nada, ¿no? Como se te cruce algún problema, esto se hunde, o bien te das cuenta de que en verdad pues es una forma de saltarse a la tienda y a la distribuidora para venderte directamente y obtener todo el beneficio, lo cual también queda un poco mal, ¿no? Como digo. Yo al final lo único que trataba aquí daros, en mi opinión, desde un punto de vista económico, es en el hecho de los factores en los cuales te tienes que fijar, ¿no? A la hora de ver dónde puede haber un problema estructural dentro de la estructura económica y financiera de una empresa, que el hecho de que los saldos realmente no importan nada, ¿vale? Los saldos no es un punto fundamental a la hora de poder valorar la situación económica, financiera, contable de la salud o del músculo de una editorial. Hay otros factores que sí, ¿vale? Lo digo, esta serie de preventas encadenadas, 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 donde cuando se va a entregar uno sale otra, eso sí es una mala señal, ¿vale? Eso sí que te está indicando que puede haber problemas, sobre todo porque en el momento en el que falle una se cae todo lo que viene por detrás, ¿no? Y eso es como consumidor te deja preocupado. Y yo os doy mi solución, que reconozco que es la mía, que es la de que yo cuando salga en tienda, yo voy sin ningún tipo de problema. Si tengo que pagar algo más, lo pago, ¿vale? Con cero problemas. Pero que mi paz mental, mi calma, mi salud mental, creo que vale más que obtener cualquier otro tipo de beneficio, por grande o pequeño que sea. No sé qué opináis acerca de ello, cómo veis la situación actual dentro del sector del rol, si hay algo que os llama la atención, si hay algo que no, o que simplemente pues sois como yo, que cuando llega a tienda vais y os quitáis de todo problema. Contádmelo abajo en comentarios. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.